De la mañana, Aníbal, es tiempo de conversar con el doctor Carlos Francisco porque vamos a hablar de un tema bien interesante y es cómo afrontar el rechazo. ¿Usted lo han rechazado alguna vez? Pues yo creo que en algún momento todo el mundo ha tenido esta situación de rechazo en cualquier espacio de la vida. Así es, y es importante saber cómo manejar estas emociones porque no sabemos en qué puedan desencadenar, incluso en la pérdida de la vida propia. Por eso vamos a darle paso de inmediato al doctor Carlos Francisco, que tiene una invitada de la casa, muy querida aquí con todos nosotros. Bienvenidos los dos. Lina, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos ustedes. El rechazo, tema que sin duda ustedes nos piden cuando hablo de ustedes, pues a nuestra audiencia que escribe y naturalmente a la cantidad de personas que siempre están pendientes del programa y también, por supuesto, de esta sección, les respondemos. El rechazo. ¿Cómo actuar frente a eso? Y bien lo dice Aníbal, no solamente el rechazo desde el punto de vista afectivo, sino el rechazo frente, por ejemplo, en condiciones de trabajo, cuando esa cosita de que no me llame, yo lo llamo. El rechazo. Sí. ¿Préstamo sirve? Sí. ¿Usted pida plata y le diga, no, ¿usted no le prestamos? Por ejemplo, el sentirse, por ejemplo, discriminado frente a una cosa. ¿Se acuerda usted? ¿A usted le pasó en la universidad? Invitaban a todo el mundo menos a usted. ¿Sí le pasó? Sí, a todos nos pasó. O sea, hay una rumba y usted no fue. ¿Cómo así que no lo invitaron? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una fuerte carga emocional independientemente de la situación en la que uno esté. Para hablar del tema, bien lo decía Lina, pues una persona de esta casa, la doctora Sandra Herrera, nuestra psicóloga de cabecera, y le preguntamos, ¿el rechazo es un elemento, digamos, normal? Yo creo que, pues, no todas las condiciones son para todo el mundo, etcétera, pero ¿cuáles son esas herramientas, digamos, o esos condicionantes emocionales que hacen que, digamos, actuemos o enfrentemos eso de diferente manera? Con los buenos días, doctora Sandra. Hola, Carlos Francisco, hola a todos. Bueno, yo creo que el rechazo es una situación donde el ser humano no está acostumbrado a recibirla y por más que nos entrenemos, no la recibimos y tiene que ver mucho en la manera como las personas lo afronten. Creo que el rechazo tiene dos caminos. O nos volvemos víctimas del rechazo o nos empodera y nos reparamos y nos vamos. Entonces, por ejemplo, el rechazo laboral, ¿sí? Que estamos en una convocatoria donde hay mucha gente y no somos aceptados. No necesariamente no nos aceptan porque no somos unas personas adecuadas, sino porque de pronto no nos adaptamos a la cultura. Entonces yo creo que el tema de rechazo tiene que ver es cómo tú manejas tus emociones tóxicas de alguna forma y cómo tú asumes el no. Es que el ser humano no está acostumbrado al no. Entonces cuando a ti te dicen no, empieza a trabajar ese ego negativo que tienes y de alguna u otra forma hace que tú tengas reacciones negativas. Pero siempre es, digamos, normal reaccionar. Siempre. O sea, el que diga que no reacciona al rechazo es una gran mentira, porque yo lo puedo disimular, Carlos Francisco, pero que lo siento, y el dolor lo siento. Cuando hablamos de disimular, son esas, digamos, todas esas licencias, si me permite el término, doctora, emocionales, con las que uno actúa. Por ejemplo, la racionalizo. Entonces, no, es que eso no era para mí. Es que me presenté a esa convocatoria simplemente por dejar, como por tratar de conocer más o menos cuál era el proceso. Pues perder por ganar, también es válido, etcétera. Entonces, esa racionalidad no nos va generando como una especie ahí de, digamos, de resentimiento larvado, porque si eso se repite, pues tenga. Mira, yo creo que es súper importante en el manejo de rechazo es que tú seas coherente entre lo que piensas y haces y sientes. ¿Sí? Una cosa es tú decir, no, yo me presenté ahí por presentarme porque tu ego te está pegando, y otra cosa es asumir y decir, oye, me faltó esto para poder lograr alcanzar esto. Entonces yo creo que a lo que debemos llegar es a esa madurez de poder decir, oye, no, mira, yo no pasé, o yo fui rechazado, no fui invitado, llevándolo a la racionalidad de la realidad, no a la racionalidad de tu fantasía. Ok. ¿Sí? Cuando hablamos de rechazo emocional, que quizás es el más duro, sí, por ejemplo, frente a la pareja o frente, digamos, a condiciones que la gente
siempre proyecta de una manera un poquitico más grande, porque hay diferencias con eso y no un rechazo con un trabajo. Por ejemplo, a mí no es lo mismo rechazar, digamos, no es lo mismo enfrentar un rechazo en el trabajo que un rechazo, por ejemplo, emocional. Carlos Francisco, es que yo creo que depende del tema de prioridades en ti. Para muchas personas un rechazo laboral es mucho más fuerte que un rechazo emocional. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, yo creo que sí es súper importante saber cuáles son tus prioridades en ese momento y qué es lo que a ti te está movilizando. Pero definitivamente el rechazo emocional es muy fuerte, es porque va combinado con el amor, porque tú has entregado, porque tú tienes unas expectativas versus realidad. Creo que el dolor del rechazo depende de las expectativas versus realidad que uno tenga. Entonces, si uno tiene unas expectativas demasiado altas, pero la realidad es otra, pues ahí es donde viene el dolor y el bajón y la frustración. Generalmente estos rechazos están envueltos también, pues el rechazo es como una pérdida, o me equivoco, es como una especie de pérdida a la cual tengo que hacerle duelo, o mejor dejo pasar eso. Yo diría que es una pérdida, pero es como una pérdida de ganancia, de poder que tú tienes, ¿sí? Cuando a ti te dicen, no, oye, no quiero estar contigo, tú te sientes muy mal y empiezas a autoevaluarte a ti mismo en que has fallado, y no necesariamente es que tú seas una mala persona, sino que de pronto no es el momento o no es la persona. Hay situaciones, Lina, Aníbal, que uno ve en las que la gente que ha sido rechazada, por ejemplo, en alguna condición, hablemos, por ejemplo, en el trabajo, bueno, también en la parte emocional, y después está en una condición que, de acuerdo con sus expectativas, es más favorable, entonces utiliza eso como para restregarle a todo el mundo. Ah, me rechazaron allá, pero véame, e incluso uno ve en las biografías, sí, dice, a fulano de tal lo botaron del colegio, lo rechazaron por malo, no sé qué, y después fue premio Nobel. Entonces como que eso le da como una especie de elemento para, voy a decir una cosa, como para restregarle a la gente el avance. ¿Por qué? Porque yo creo que depende del momento de vida que tú estés viviendo, tú vives el rechazo, ¿sí? Entonces, cuando nos rechazaban cuando éramos adolescentes y no nos invitaban a las fiestas, pues uno lleno de granos, gordo, maluco y rechazado, pues la cosa era tremenda, ¿sí? Pero hoy en día, si tú tienes una serie de accesorios donde tú eres fuerte en unos campos, pero de pronto en otros no eres tan fuerte, pues eso ayuda a que tú sublimes ese dolor y lo manejes mejor. Pero yo sí les recomiendo algo a los televidentes, y es, no se pongan a decir, no, entonces ellos fueron los que perdieron. No, eso se llama, no puedo decirlo al aire, pero eso es algo mental, un ejercicio mental que se hace para uno darse como pañitos de agua tibia, y a uno lo rechazan, lo rechazaron. Ya lo entendimos, doctor. Ya lo entendimos, es que ella es costeña, entonces el aso, sí, mental, pues obviamente no. Lina, ibas a hablar. Sí, hay otra cara de la moneda, doctora, y es también el rechazo de los hijos a los padres. Ay, sí. Esa fase tan dura, bueno, mis bebés están muy chiquitos todavía, no lo estoy experimentando, pero siendo mamá ahora me doy cuenta de las ausencias que tuve con mis padres o que he tenido con ellos, y esa falta de interés de pronto de compartir tiempo con ellos, y lo que les puede llegar a doler que prefiramos hacer un plan con los amigos o solos, y que el último de la lista en el que uno piensa es en ellos para pasarla chévere. ¿Cómo como padres podemos lidiar con ese rechazo? Mira, Lina, es algo horrible, ¿sí? Porque hay que ponernos en la edad en que están nuestros hijos. Entonces, si nuestros hijos son adolescentes, pues la prioridad va a ser social y los planes van a ser sociales. Yo creo que es importante para los padres prepararse de alguna u otra forma a que nosotros no es que vayamos a ser desplazados, pero sí tenemos que empezar a respetar los espacios y gustos de nuestros hijos, porque el relacionamiento es el éxito de la vida del ser humano. Tú puedes ser superpilo, tú puedes tener doctorados, tú puedes tener de todo, pero si tú no te sabes relacionar, no lo vas a hacer. Pero doctora, una llamadita, acordarse. Yo creo que los papás tienen que trabajar algo y se llaman acuerdos o anticipación. Y es, tú sales pero te me estás reportando,
Yo creo que yo invito a los papás a que se pongan un poco en los zapatos de sus hijos y a los hijos a que sean un poco más empáticos en que llamar o escribir no es que los estemos controlando, sino que nos da una tranquilidad, un parte de tranquilidad, de seguridad, de que están bien. Ahora, pero todos vivimos eso, ¿no? El rechazo de los hijos. Sí, terrible. Y leía estaba escribiendo una nota sobre los niños que encontraron los niños perdidos en la selva, lamentable caso que pues sin duda nos pone a nosotros de cara frente a la problemática de la niñez, sobre todo en esas regiones de la Colombia profunda. Y me encontré un concepto que pues lo he venido como pensando desde el plano más filosófico, pero ese tema sería como para hablarlo después, y es que la adolescencia es un invento social. Sí. Porque pues estos niños de la selva pues tuvieron que pasar pasan de la niñez a la adultez, y obviamente tienen que asumir una serie de responsabilidades y tal, entonces claro, me metía yo con el asunto de la adolescencia, y entonces ya revisando pues la literatura decían, la adolescencia es un invento o es un desarrollo social, pero eso lo hablamos después. Es como una excusa social. Claro, pero hablemos del rechazo en esas edades, porque definitivamente es muy traumático eso. Y hablemos de las expectativas. Hoy en día, con tanta red social y con tanta, digamos, divulgación, la gente vive pendiente de los likes, etcétera. Y entonces un adolescente, pensando que puede ser tan exitoso como el youtuber que tiene cerca o al que sigue, pues se arriesga a eso, y la frustración es macha porque la realidad pues se choca con esas expectativas que definitivamente se tiene. ¿Cómo manejar eso en un mundo tan difícil, en donde incluso los adultos estamos completamente distantes de esas herramientas? Uno no tiene ni idea de eso. ¿Cómo se maneja eso en un contexto más integral, doctora Sandra? Mira, yo creo que desde casa y desde pequeños hay que ayudarle a los hijos a que ellos mismos solucionen sus problemas, y no necesariamente el adulto tiene que ser el solucionador de los problemas. Creo que hay que empezar también a que se frustren y a decirles que no. Hoy en día estamos en una época donde nos da miedo decirle no a nuestros hijos, ¿sí? O no a las personas. Entonces, yo creo que es importante trabajar la frustración y vivirla y sentirla. Y si no nos gusta, pues de malas, pero toca aprender de eso. Sí, la vida pues se vive viviéndola. Recomendaciones finales, doctora Sandra, con el agradecimiento. Bueno, yo creo que es importante no idealizar cosas que no son, o sea, expectativas versus realidad súper aterrizadas. Segundo, no necesariamente todo es rechazo, es importante la interpretación que nosotros le demos a las situaciones. No necesariamente si no le caemos bien a alguien nos está rechazando, no, de pronto no somos compatibles o no tenemos puntos en común y no le podemos agradar a todo el mundo, ni quedar bien con todo el mundo, como me dijo un amigo, que me pareció un mensaje súper chévere. Y tercero, creo que tenemos que enfrentarnos al rechazo todo el tiempo. Entonces, es importante que no nos lleve ni a la depresión ni a la ansiedad. Obviamente, cuando actuamos desde la necesidad, el rechazo va a ser más fuerte. Pero si tú estás como con todo medio organizado, el rechazo se maneja mejor. Y ahí hay que hablar también que uno rechaza también, ¿cierto? Entonces no es solamente sino tal, pero bueno, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, y por supuesto nos veremos la semana entrante. Ayúdenme con esto, Anelina, Aníbal. Tengo dos, uno es el asunto de las ambulancias, sí, eso como que no, y el otro es el del espectáculo grotesco en el Congreso. ¿Por cuál me voy? ¿Por el Congreso? Por el Congreso. Listo, Lina, usted lo dijo. Mire, yo evito meterme en esa... Es que qué pereza esta cosa de la política, pero por alguna razón vi ayer, digamos, una parte de una discusión en el Congreso. Estaban debatiendo un tema que nos interesa muchísimo, digamos, en el campo de la salud a los colombianos, que es la aprobación del uso recreativo de la marihuana o del cannabis, como quieran llamarlo, en adultos. Y estaban en un debate. Más allá del contenido del debate, dos congresistas se agarran a lengua en un espectáculo sin duda grotesco. Eso se llama parlamento, pero desdice, independientemente de los colores que tengan estos señores, tener que levantar una sesión por la calidad
tan absolutamente, digamos, perdónenme la calificación, grotesca de los términos en los que se hablaban estos dos congresistas, parece que sin duda desdibuja pues la esencia misma de donde dicen el altar de la democracia. Ojo con eso, ojo con eso. Ustedes están allá para discutir nuestros problemas, la gente confía, son ustedes los garantes, pues obviamente, de que los temas se debatan con la profundidad y obviamente con la seriedad que requieren cosas tan importantes como esta, pero sin duda el espectáculo que dejan este tipo de bochornosos actos es absolutamente lamentable. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá?